Ni un problema. Que llegue bien a su casa. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, nuevamente saludando para la grabación. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, miércoles 17 de julio. Y para lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a necesitar que tengan a la mano su librito de actividades número 2. Vamos a leer una parte de esto. Yo también voy a buscarlo ahora para poder proyectarlo y que ustedes también lo puedan ir leyendo de formato digital, porque me parece mucho que esto está en el... Profe, el que dice guía de aprendizaje número 2. Exacto. Exactamente ese es. Gracias. A ver, ¿dónde lo dejé? No lo encuentro. Ya, no importa, vamos con la primera parte y después lo soluciono. Entonces, veníamos hablando de qué cosa, ¿se acuerdan ustedes? De los textos expositivos. Ya, ¿y de qué se tratan los textos expositivos? ¿Para qué se ocupan? ¿Cuándo se ocupan? Para dar y recibir información o datos. Ya, información y datos. ¿Y qué más? ¿Qué más vimos de los textos expositivos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué estructura tienen? ¿Cuál es su orden de las partes del texto? Recordemos, los textos expositivos tienen tres partes. Tienen una introducción, tienen un desarrollo y tienen una conclusión. En la introducción se presenta el tema, en el desarrollo se presentan las informaciones más importantes y en la conclusión se repasan los datos más relevantes. Siempre. Dentro del desarrollo podemos organizar los datos de distintas maneras. Dependiendo qué datos queremos destacar, podemos hacerlo a través de descripciones, de comparaciones, de secuencias, problemas, soluciones o causas y efectos. Son diferentes maneras de poder ir organizando los datos que yo voy a presentar en mi texto expositivo. ¿Ya? ¿Lo recuerdan todos? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ya. Y después de eso, después de que estudiamos esa parte de los textos expositivos, nos adentramos en una forma de poder organizar datos que es los esquemas. Que dijimos que el texto expositivo puede traducirse en un esquema y un esquema puede explicar un texto expositivo. Es una relación que va hacia los dos lados. Y nos dimos cuenta de que habían diferentes maneras de organizar los datos, que podían ser a través de mapas mentales, que son ideas más o menos desordenadas, pero que van apareciendo en el papel y que yo les puedo empezar a dar cada vez más sentido, con flechas, con flujos o con mapas conceptuales que ya involucran otro tipo de palabras que van a conectar ideas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta ahora? Como el agua. Perfecto. Turbia. Entonces, ¿cómo? No escuché. Como el agua turbia. Como el agua turbia, no, po. Ya. No, profe, No, profe, clarita. Ya, súper. estamos claros, profe, estamos claritos. Póngale bueno nomás. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver que existe otra forma de aplicar los textos expositivos que es con infografías. ¿A qué les suena el nombre infografía? Como información. ¿Ya hay qué más? Oh, se me pareció una música. Como de información Una gráfica. biografía. A ver, pero dele una vuelta a la idea y explíquela con más ganas, como una explicación gráfica. Y sí, pero ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaría que sea una explicación gráfica? Con dibujo, con fotografía, alguna cosa así. ¿Ya? Oh,
Quiero poner un video después, por eso estaba sonando algo, no sé si se escuchó. La infografía podemos decir que es la evolución de un esquema. Y se caracteriza porque es muy atractiva a la vista. Y aquí ya no solamente se van a incorporar palabras y flechas y rayas, sino que se van a incorporar las imágenes. Y las imágenes me van a ayudar a explicar mi información. Lo más probable es que ustedes han visto varias infografías en su vida. Por ejemplo, ¿alguna de estas les suena o algo parecido han visto alguna vez? Las voy a dejar en chiquitito y luego las voy a ir agrandando. ¿Les suena o no? Como las introducciones que traen los libros igual, ¿o no? Las Un primeras poco hojas. sí, pero yo estaba pensando en un ejemplo distinto. Como Cuando uno, afiches. como afiche, ¿y dónde vemos este tipo de afiches? Los que estoy mostrando yo. ¿Cómo? En los hospitales, En los Consultorio, Eso. consultorio, Hacia allá quería apuntar. farmacia, Eh, Chile atiende. Chile, sí. en todas partes donde entra público. Las municipalidades. Te calientas la gotita. Ya, salieron varias ideas. Nosotros, cuando salimos a hacer trámites o vamos a alguna consulta médica, al servicio público o privado, nos encontramos con infografías siempre, 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 siempre. Y resulta que uno tiene que esperar un montón de rato que te atiendan. ¿Y qué es lo que hace uno? Se pone a mirar para todos lados. Y entre medio te encuentras con distintos afiches grandes, con mucha información, pero que está súper ordenada y es súper clarita. Por ejemplo, aquí tenemos, esto muy de la pandemia, ¿cierto? Que ya terminó hace rato, pero principales síntomas del coronavirus. Y me explican con dibujos. Aquí tenemos una persona que pareciera tener fiebre y abajo dice fiebre alta sobre 38 grados, tos y un monito tosiendo, dificultad respiratoria. Resulta que con muy pocos datos, pero de manera muy ordenada y de manera atractiva a la vista, se me enseña algo. Es decir, se me presenta un texto expositivo. Las infografías son textos expositivos donde se acompañan con imágenes. La imagen me ayuda a poder explicar algunos de los datos que estoy presentando. Por ejemplo, acá abajo, muy de la pandemia también, cómo usar y quitar una mascarilla, que lo tengo aquí en versión más grande. Y nos damos cuenta de que tenemos 4 datos relevantes en torno al tema que se está planteando. Primero, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlos a prueba. No, no es una prueba, pero voy a hacer lo siguiente. Se me acaba de ocurrir, por eso estoy improvisando. Pero como es creativo, ya. Si tenemos esta imagen a la vista, ¿cómo hay que usar y quitarse las mascarillas? 1, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lavarse las manos. Lavarse las manos. 2, ¿qué hay que hacer? Ponerse la mascarilla bien que cubra la nariz y la boca. Exacto, ¿cierto? Y como dice el dibujito, apretarse en la nariz y tirársela hacia abajo. Ojo que es como usar y quitarse una mascarilla. ¿Qué hay que hacer después en el número 3? ¿Qué hay que evitar? El número 3, ¿qué significa? Si se dan cuenta, está como evitando algo. ¿Evitar el contacto? ¿Evitar el contacto de qué? ¿Lorena? Con los ojos. ¿Está tocándose los ojos?
o está cerca de los ojos, yo diría que no. Contacto con las manos en la mascarilla. Exacto, muy bien. Evitar tocar la mascarilla. Y número 4, ¿qué hay que hacer después? Tomar, Sacar la mascarilla. De a uno. Retirarlo desde de los elásticos. Retirarla desde los elásticos. Resulta que yo les tapé ahí la parte escrita y el número 1 dice, antes de poner una mascarilla, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol. 2, cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate que no haya espacio entre tu cara y la máscara. 3, evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol. Y 4, quítate la mascarilla por detrás sin tocar la parte delantera y deséchala de inmediato en un recipiente cerrado. Lávate las manos con agua y jabón. Entonces, piensen ustedes cuán claro están estos dibujos que sin leer ya entendimos lo que tenemos que hacer. Sin ver el texto, nosotros ya pudimos leer estas imágenes y darle un sentido. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, la infografía lo que intenta hacer es que tomemos los datos de un texto expositivo y los llevemos a lo mínimo y lo más fácil para que otras personas lo entiendan y lo acompañamos con imágenes. Acompañamos los datos con un dibujo, con una foto, ¿cierto? Que me ayuda a entender lo que me están diciendo. En esta infografía aparecen otros datos, como por ejemplo el número de teléfono, que esto lo está haciendo el plan de acción del coronavirus, pero que no son la parte más importante. Sirve igual para las personas que no saben leer, profe. Se llevan También por la sirve imagen. para las personas que no saben leer y para los niños pequeños que están recién aprendiendo a leer. Probablemente ustedes han ido al hospital, al consultorio, a la posta o al lugar que sea y se han encontrado en verano con un cartel grande que dice prevención del virus Anta. ¿Quién lo ha visto alguna vez? Eso le iba a comentar, profe, sobre de la infografía igual del virus Anta, donde sale que si tú sales a acampar, ojalá todos los alimentos dentro de tupper bien tapadito, ojalá en alto, cortar la maleza, no acampar donde haya mucha maleza, sector limpio, y todo eso como que sale con dibujitos y toda la cosa igual. Mire, ¿y cuántas veces habremos leído eso? ¿Y qué tan bueno habrá estado el texto que nos aprendemos esa información? Camila, ¿dónde se aprendió eso? ¿Lo vio en alguna otra parte o solo con los afiches? Eso lo vi acá en el balneario de Riñihue, en la posta. Y con esa infografía aprendimos algo. Entonces, el texto expositivo, no olviden que su objetivo es enseñarle algo a un receptor. El objetivo del texto expositivo es que alguien aprenda. Entonces, pasa con esta infografía que tenemos ahora en la diapositiva, aprendimos de las mascarillas. Ya no nos sirve tanto porque pasó la pandemia, pero nos encontramos con otras donde, por ejemplo, nos explican cómo es la venta de medicamentos directa, ¿cierto? Que aquí está muy pequeña la imagen y cuando la agrando se pierde un poco de la resolución. Pero me explican cómo funcionan, quiénes lo pueden comprar, dónde lo pueden comprar. 2 de cada 10 adolescentes mayores de 19 años está embarazada. Habla de los embarazos adolescentes. Y me explican, ¿cierto?, las cantidades de embarazos y cómo esto cómo esto ocurre en qué edades. Y así aparecen distintas informaciones y que se pueden ocupar para cualquier cosa. Yo en esta diapositiva puse puras infografías que tienen que ver con el gobierno. Puras infografías que... Oye, puse una de Manuel José Sandón, se me pasó eso. No debería estar ahí. Pero se me entrega información a través de afiches fáciles de leer. ¿Ya? Y ¿cuál es la ventaja de la infografía? ¿Por qué sería tan importante tomarlas en cuenta si estamos hablando de texto expositivo? Y lo explico aquí con algunas palabras.
Lo leo y lo comento. Gran parte de nuestra relación con el medio, con nuestro entorno, ¿cierto?, es a través de la percepción visual de las cosas. Nosotros nos relacionamos con nuestro alrededor mucho a través de lo que vemos, las personas que podemos ver. Entonces, si nos enfrentamos a un texto, el cual nos exhibe de manera ordenada y atractiva la información, es posible que la comprendamos de mejor manera y más rápido. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Porque cuando yo estoy escuchando radio, me dicen algo que puede ser muy interesante, pero me distraje un segundo y ya lo perdí. Ya no lo vuelvo a escuchar. Si me ponen un afiche con puras palabras, ¿cierto?, un tremendo texto, probablemente voy a pasar de largo. En cambio, si en una pared veo colores, dibujos, un par de datos súper precisos, los leo y me los aprendo. Porque se me explican de manera sencilla. Se me explican de tal manera que yo puedo comprenderlos mucho más fácil. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Podemos clasificar las infografías de 3 maneras. Esto no es tan relevante, pero lo voy a comentar igual. Las infografías estáticas son los afiches, ¿cierto?, pensados en material impreso, que puede estar en libros, en revistas, en paredes, en afiches, ¿cierto?, en letreros en la calle. Todo eso son infografías estáticas. También pueden ser animadas, que es cuando se piensan en video, donde yo las voy a ver en aplicaciones, en redes sociales, en televisión, a veces me pasan datos rapidito, ¿cierto? Y por último tenemos las infografías interactivas, que son las más complejas y que no las vemos muy seguido, que son aquellas donde uno tiene que participar de alguna forma, como por ejemplo en computador, en tablet, en smartphone, pero no es lo más importante. Quedémonos con las 2 primeras, las estáticas y las animadas. Estáticas vemos siempre, como decían ustedes, en los consultorios, en los hospitales, en la clínica. En Chile Atiende, en el Serviu, en todas las oficinas públicas se ocupa mucho la infografía porque nos ayuda a entregar esos datos que la gente siempre está buscando. Y las infografías animadas las vemos mucho en televisión y en redes sociales. ¿Sí? ¿Todo claro con eso? Sí, profe. Ya, entonces vamos a ver un videíto. Ojalá que esto funcione porque vamos a proyectarlo para todos. ¿Alguien dijo algo? ¿O no? Levantó la mano. Se ve, ¿cierto? Sí. Esperemos que ahora se escuche y no se quede pegado. Lo vamos a ver más de una vez. Primero, ponga la atención y nada más. El concepto cultural. ¿Se escucha? ¿Se escuchó que puse play un segundo? Ya, lo voy a poner de nuevo. Quería verificar si se escuchaba. El concepto de cultura es un concepto muy polisémico. Significa que hay distintas acepciones y corrientes que se han referido en términos que se entiende por cultura, pero en general se ha tendido a sintetizar en 3 ideas, como las formas de pensar, sentir, actuar. En ese sentido, cuando hablamos de formas de pensar, tiene que ver con toda la estructura psíquica de pensamiento que configura subjetividad, sentir en el ámbito del sentimiento, y actuar, que es el fuerte énfasis, tiene que ver con las conductas y las prácticas sociales que generamos en nuestro día a día. Y todo eso conjugaría cultura. Lo importante, más allá de definir qué es cultura, hay que tener clara como 2 ideas, o 3 en realidad. Que la cultura se comparte, la cultura se aprende y la cultura se transmite. ¿En qué sentido se comparte? Todo sujeto es un sujeto social y por ende sujeto cultural porque vive en un medio con otras personas, donde tú a través de la socialización vas adquiriendo estos patrones culturales. 2, la cultura se aprende porque en el fondo, mientras nosotros socializábamos, nosotros adquirimos mediante un proceso de aprendizaje esos patrones.
Y de hecho hay instituciones que regulan ese aprendizaje, que son las escuelas. Y finalmente, que se dice que es el motor de la reproducción cultural, la cultura se transmite. Y se transmite de generación en generación. Y ahí se le otorga toda la importancia que tiene la gente mayor en la transmisión de saberes, en la transmisión de práctica y de costumbre a los menores, a los jóvenes, para posteriormente ir reproduciendo esa realidad cultural. Así que se comparte, se aprende y se transmite. ¿Qué es la cultura? Actuar, sentir, pensar, eso más o menos alcancé a escribir yo. Perfecto. Resulta que en este video, en 1 minuto 50, la persona que aparece al principio nos explica qué es la cultura a través de conceptos muy puntuales. Y al mismo tiempo en que ella va hablando, se nos acompaña esto con dibujos. Y estos dibujos son muy sencillos, ¿cierto? Son monitos negros con un fondo claro. Pero a través de estos dibujos se nos va acompañando la información y nos ayuda a comprender un poco más de lo que se nos explica. Lo vamos a ver de nuevo. Y esta vez les voy a pedir que tomen apuntes, es decir, que anoten en su cuaderno los datos que a usted le parezcan relevantes. ¿Vale? Sí, profe. Vamos de nuevo. El concepto cultura es un concepto muy polisémico. Significa que hay distintas acepciones y corrientes que se han referido en términos que se entiende por cultura, pero en general se ha tendido a sintetizar en 3 ideas, como las formas de pensar, sentir, actuar. En ese sentido, cuando hablamos formas de pensar, tiene que ver con toda la estructura psíquica de pensamiento que configura subjetividad, sentir en el ámbito del sentimiento, y actuar, que es el fuerte énfasis, tiene que ver con las conductas y las prácticas sociales que generamos en nuestro día a día. Y todo eso conjugaría cultura. Lo importante, más allá de definir qué es cultura, hay que tener clara como 2 ideas, o 3 en realidad. Que la cultura se comparte, la cultura se aprende y la cultura se transmite. ¿En qué sentido se comparte? Todo sujeto es un sujeto social y por ende sujeto cultural porque vive en un medio con otras personas, donde tú a través de la socialización vas adquiriendo estos patrones culturales. 2, la cultura se aprende porque en el fondo, mientras nosotros socializábamos, nosotros adquirimos mediante un proceso de aprendizaje esos patrones. Y de hecho hay instituciones que regulan ese aprendizaje, que son las escuelas. Y finalmente, que se dice que es el motor de la reproducción cultural, la cultura se transmite. Y se transmite de generación en generación. Y ahí se le otorga toda la importancia que tiene la gente mayor en la transmisión de saberes, en la transmisión de práctica y de costumbre a los menores, a los jóvenes, para posteriormente ir reproduciendo esa realidad cultural. Así que se comparte, se aprende y se transmite. Estoy hablando con el micrófono apagado. Ya. ¿Cuáles son los conceptos que nos quedan a partir de este video? Ya nuestra compañera nos dijo 3. ¿Los puede repetir? Actuar, sentir, pensar. Ya. ¿Y qué otros conceptos nos podemos quedar? Aprender, compartir, comparte y se transmite. Ya. Tenemos 6 conceptos. Jessica, ¿quiere decir algo? Ya. Tenemos 6 conceptos que les voy a ayudar y se los voy a anotar en la diapositiva que voy a volver a mostrar. A ver. Tenemos la cultura es una forma de sentir, pensar, actuar. Y además se aprende, se transmite, no, ¿cómo era? Se aprende, se comparte y se transmite.
Se me perdió la flecha. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este preciso momento? Vamos a organizar los datos aprendidos en torno al concepto cultura en un mapa conceptual. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ay, sí, profe. Ya. Antes de hacer esta actividad, les voy a mostrar el video por última vez. ¿Ya? Copie lo que anoté ahí abajo, ¿cierto? La idea, organizar los datos para que puedan hacerlo con claridad. ¿Ya? ¿Lo tienen? Sí, profe. Ya. Lo vamos a ver entonces por última vez y luego vamos a trabajar en esta pequeña actividad. Vamos. El concepto de cultura es un concepto muy polisémico. Significa que hay distintas acepciones y corrientes que se han referido en términos que se entiende por cultura, pero en general se ha tendido a sintetizar en tres ideas, como las formas de pensar, sentir, actuar. En ese sentido, cuando hablamos formas de pensar, tiene que ver con toda la estructura psíquica de pensamiento que configura subjetividad, sentir en el ámbito del sentimiento y actuar, que el fuerte énfasis tiene que ver con las conductas y las prácticas sociales que generamos en nuestro día a día. Y todo eso conjugaría cultura. Lo importante, más allá de definir qué es cultura, hay que tener clara como dos ideas, o tres en realidad, que la cultura se comparte, la cultura se aprende y la cultura se transmite. ¿En qué sentido se comparte? Todo sujeto es un sujeto social y por ende un sujeto cultural porque vive en un medio con otras personas, donde tú a través de la socialización vas adquiriendo estos patrones culturales. Dos, la cultura se aprende porque en el fondo, mientras nosotros socializábamos, nosotros adquirimos mediante un proceso de aprendizaje esos patrones. Y de hecho hay instituciones que regulan ese aprendizaje, que son las escuelas. Y finalmente, que se dice que es el motor de la reproducción cultural, la cultura se transmite. Y se transmite de generación en generación. Y ahí se le otorga toda la importancia que tiene la gente mayor en la transmisión de saberes, en la transmisión de práctica y de costumbre a los menores, a los jóvenes, para posteriormente ir reproduciendo esa realidad cultural. Así que se comparte, se aprende y se transmite. Ya. Entonces, con la información que tenemos disponible, van a hacer en su cuaderno un esquema, un mapa conceptual con estos conceptos que están puestos en la diapositiva. Obviamente nuestro título es cultura, ¿vale? Hágalo, nos tomamos unos minutos, yo voy a estar aquí haciéndolo en formato digital.
¿Lo lograron? ¿Cómo les fue? ¿Lo pudieron hacer? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Díganme Sí, que sí profe, o si no. lo escuchamos. Sí lo escuchamos, sí lo Ya. escuchamos. ¿Y alguien pudo terminar la actividad o todavía les falta? Falta todavía, profe. Falta. Ya, me estaban preguntando qué hay que hacer. Como dice la diapositiva, hay que organizar estos datos en torno al concepto de cultura. Para los que llegaron un poco más tarde, vimos un video. Voy a pegar el link del video en el chat por si es que alguien lo quiere ver nuevamente. ¿Ya? Nos tomamos un par de minutos más, les pregunto brevemente cómo van. Pero muy pocos minutos porque ya llevamos un buen ratito. Yo ya hice mi tarea. Y yo también la hice, pero la hice en digital. 2 minutos, 3 minutos y seguimos.
Ya, ahora sí. ¿Cómo estamos? ¿Se pudo o no se pudo? ¿Me escuchan? Díganme algo. Sí, sí lo escuchamos, profe. ¿Y qué pasó con el esquema? Yo hice uno, profe, pero no sé si estará bien como lo hice. Hay que intentarlo. ¿Alguien se anima a prender su cámara y mostrar su esquema así de pasadita? Yo lo hice, profe, pero sin dibujo, porque no soy muy buena para dibujar. Sí, no, está perfecto. Sin dibujo está súper bien. Ya. ¿Y puede mostrarnos su trabajo? Sí, profe, voy a dar vuelta a la cámara. Sí. Ya. A ver, ¿lo puede acercar un poco más? Cultura, pensar, sentir, actuar, aprender. Mm. Están todos los conceptos, pero me parece que todavía no hay un orden tan claro. ¿Ya? Es un buen intento. Podemos mejorarlo. ¿Quién más se anima? Yo, profe. A ver, ¿puede prender su cámara? Veamos. Cultura, sentir, actuar, ya, pensar. mm, ya, pasa lo mismo que de repente creo que hay conceptos que se mezclan un poquito, ¿ya? Lo podemos mejorar todavía, pero vamos súper bien. Lo importante es que lo estamos intentando. ¿Alguien más se anima? Profe, yo alcancé a escuchar algo que justo me tocó de ir a hacerle una sopita a mi marido, pero Ya. algo alcancé como, no sé si estará bien, pero igual se la voy a mostrar. No. Algo relacionado a la cultura, pero no, como, por ejemplo, el título es Cultura, cómo organizar nuestra basura, una cosa así, que también es parte de la cultura. No sé, Ya. lo tomé así. Se fue un A poco ver, por se lo otro voy a mostrar. camino, pero veamos. Uy, mi chasca. Ya, usted escribió un texto y teníamos que escribir Sí, algo así. un esquema. Ya. Ah, Se fue por otro camino que igual está bien, pero era otra la idea. Veamos. ah, Denme voy. 30 segundos. Glicémico. Eh, Estoy haciendo otro esquema para mostrarles. Profe, voy a mostrar la mía, no sé si se vea bien o esté bien o esté mal. Pero no me Denme reten. un segundo, que estoy justo viendo otra diapositiva. Ya, ahora sí muéstremela. Veamos. Escultura. Ya, usted lo hizo como mapa mental. Funciona, pero todavía podemos ordenarlo un poco más.
Miren, les voy a mostrar lo que hice yo. Muchas gracias, Raquel, por mostrarnos su trabajo. Gracias, profe. Miren la diapositiva que está acá. Mi primera idea fue hacer lo siguiente. Decir que la cultura es un concepto polisémico, que lo dice, ¿cierto?, la persona que presenta el video. Dice que es las formas de pensar, de sentir y de actuar. Y explica que el pensar en el fondo es cómo articulamos nuestro pensamiento, el sentir es los sentimientos que desarrollamos, y el actuar es el comportamiento de las personas, lo social. Y además dice que considerar que la cultura se comparte entre pares, se aprende en instituciones como las escuelas y se transmite de generación en generación. Si se dan cuenta, este esquema lo hice en 2 pisos. Sin embargo, también lo podría hacer de esta manera, que la cultura por un lado es un concepto polisémico, que es las formas de pensar, de sentir y de actuar, y que se considera que hay que considerar que se aprende, se comparte y se transmite. Son 2 caminos posibles que son formas de organizar los datos del concepto cultura que lo explicaron en el video. Entonces, no hay una receta secreta de cómo organizarlo, sin embargo, teníamos 2 caminos sí o sí que tomar en cuenta. Este video que acabamos de ver se explica en 2 partes. Entonces, como se explica en 2 partes, tengo yo también que separar mis conceptos en 2 partes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Profe, profe. mientras, perdón, disculpe, compañera. Profe, incluso yo en la parte donde estaba anotando mis apuntes hice algo más o menos parecido. Ya, Más o menos parecido a lo que usted había hecho. Entonces ya, era por ese lado, que yo como estaba en la cocina, ya. alcancé a agarrar un poco nomás, pero mire, algo así había hecho yo en los apuntes que había puesto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Se ve o no? O sea, Ahí no es así, pero se ve poquito. es que justo lo escribí con lápiz Ah, ya, Pero pero por sabes, ejemplo, se acerca bastante. Sí, lo entiendo. sí, porque como iban anotando, por ejemplo, los apuntes, por ejemplo, había puesto conceptos polisémicos y de ahí había puesto 2, la cultura es sentir, pensar, actuar, la cultura es la cultura se comparte, se aprende y se transmite, dice, a través de la socialización, transmitir de generación en generación. Eso había puesto yo en los apuntes y lo había puesto así, pero no sé si estará bien. Se ve bastante ordenado. Yo creo que es un súper buen intento. Me gusta el trabajo que está haciendo. Súper. Entonces, Lo para hice ir, sin querer queriendo, profe. no, pero súper bien. Para ir cerrando este momento de la clase, quisiera que nos quedemos con la idea de que las infografías las encontramos cotidianamente, sobre todo en oficinas donde se nos entregan datos. Por otra parte, que los esquemas y las infografías van de la mano porque son maneras de organizar la información con imágenes, con líneas, con dibujos. La infografía es un poco más compleja, el esquema es un poco más sencillo. Y nosotros trabajamos convirtiendo una infografía animada en un esquema un poco más inicial, ¿cierto? Con menos datos que lo que se presentaba en ese video. Entonces, seguimos hablando del texto expositivo, recordando y resaltando siempre que el texto expositivo tiene por finalidad que el receptor, que la persona que lo lee o que lo escucha, aprenda algo, que se quede con una información luego de recibir este texto. ¿Ya? Llegamos hasta esta parte en este momento de la clase. Nos vamos a tomar 2 minutos para que se anoten en la lista y para que puedan ir al baño y volver o hacerse un tecito y continuamos, ¿vale? 2 minutos y seguimos con la clase del día de hoy. Yo voy a comer algo porque tengo más hambre que el chavo.
Ya, espero que hayan puesto todo su nombre y su apellido para que continuemos con esta última parte de la clase del día de hoy. Los que tengan su libro, Profe, una consultita. dígame. Profe, esa palabra Mario, sí. Sí, la palabra polifénico, ¿cómo se llama? Polisémico, es que Polisémico. difícil. Polisémico. ¿Y qué definición, así como bien fácil para uno sería? Qué bueno que me lo preguntó porque nadie se le puso atención a preguntar esa palabra. Yo sé que a más de alguno le puede costar. La palabra polisémico se compone de dos partes. Primero, poli, que es muchos, y sémico, que se refiere a significados. La semántica es el estudio de los significados de las palabras. Entonces, polisémicos son muchos significados. Es decir, Es lo que decía la chica en el video. Tiene más de un significado. como dice Camila, ¿cierto? La palabra cultura, el concepto cultura que la persona que hablaba en el video dice, es un concepto polisémico porque tiene muchas definiciones. Entonces, conclusión, polisémico es equivalente a muchos significados. ¿Ya? Vamos a ver. Los que tengan su guía de aprendizaje número 2 en papel, búsquela para que la pueda tener en la mano y vaya leyendo conmigo. Los que no la tengan en papel, vea su pantalla porque lo estoy proyectando para que todos lo podamos leer. Vamos a leer un texto muy interesante sobre los reality shows que me encanta. Hace tiempo que no veo, pero no importa. Y yo le voy a hacer preguntas, así de simple. Preguntas que van a... ¿Qué página es, profe? Página número 13. Guía número 2, página número 13. ¿Están listos? ¿Están listas? Perfecto. Sí, profe. Dice así. ¿Qué es un reality show? Los reality shows son programas de telerrealidad o lo que es lo mismo, episodios televisivos en los que se graba lo que les ocurre a personas reales, no a personajes ficticios interpretados por actores. Pueden ser grabaciones hechas a través de una cámara oculta o concursos en los que los y las participantes compiten por un premio. Los reality shows forman un género de televisión con igual número de seguidores que detractores. Para muchos son programas muy completos que combinan aspectos lúdicos, reales y ficticios con otros de tipo informativo y educativo. El género total lo llaman. Para otros, un reality show no es más que un espectáculo inmoral, basado en el morbo y con lamentables consecuencias para quienes se prestan a participar. Los primeros reality shows surgieron en Estados Unidos en formato de humor que utilizaban cámaras escondidas. Después, en los años 50, comenzaron a televisarse con éxito concursos como Miss América, y fue en los años 70 cuando el género se hizo mayor con American Family, un programa en el cual la cámara seguía semanalmente la vida de una familia. Actualmente hay títulos de telerrealidad en todo el mundo y de todo tipo: supervivencia, encierro, academia artística, de canto, baile, etc., relaciones sentimentales, estrategia, modelaje, mejora de la salud, etc. En España, los realities El Gran Hermano y Operación Triunfo alcanzaron gran popularidad. En Chile, los realities comenzaron en el año 2003, y entre los que han tenido mayor sintonía se encuentran Protagonista de la Fama, Pelotón y Mundos Opuestos. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Esta pregunta está puesta a la siguiente página, página número 14. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Como informativo igual. Informativo, ¿cierto? A pesar de que su tema no es lo más relevante del mundo, a pesar de que su tema no es el dato científico más complejo, igual nos está explicando algo, ¿cierto? Y eso nos da paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto?
¿Cuál será su propósito? ¿Qué Dar a intención? dar a conocer lo que son los realities. Dar a conocer lo que son los realities y también contarnos su origen, desde dónde vienen, ¿cierto? La pregunta no es Y cómo ha ido cambiando a pasar el tiempo, ¿y cómo? cómo ha ido pasando el tiempo. Exacto. ¿Cuál es la razón para criticar los realities según los detractores? ¿Por qué razón los critican? Según el texto, no según lo que piense cada uno, si es que no les gustan, estamos preguntando por el texto. ¿Qué es lo que opinan los detractores? Que es un espectáculo inmoral, profe. Perfecto, que es un Basado en- espectáculo inmoral. ¿Basado, disculpe, qué iba a decir? Sí, que basado en el morbo. Basado en el morbo, nos dice el texto, ¿cierto? ¿A qué se referirá esto de ser inmoral basado en el morbo si nosotros quisiéramos pensarlo un poquito más allá? ¿A qué se referirá? Que se presenta mucho desnudo y mucha escena de sexo, profe. En algunos casos, ¿cierto? Hay algunos realities que efectivamente están enfocados en eso, en las relaciones que se generan entre las personas. Eh, Desde el morbo también en el hecho de que supuestamente los realities observan todo el día, todos los días a las personas. Entonces, si uno se pregunta, ¿realmente uno quiere ver eso todo el día? ¿Realmente me interesa que me vean todo el día, por ejemplo? Entonces, por ahí también podríamos apuntar a esa idea del morbo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde aparecen los primeros realities? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y se acuerdan en qué año más o menos? ¿1948? 1948, ¿cierto? No es su momento de máximo esplendor, sino que viene eso después, pero empiezan a aparecer en el 48 y luego en los 50 ya empiezan a darle otra vuelta y en los 70 explota. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esto? De que los realities muestran la vida misma. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y aquí nos podemos alejar un poco del texto y pensar en la opinión personal que cada uno tenga. ¿Qué opinan sobre este tema? Yo pienso que antes, por ejemplo, antes que empezaran con esta cuestión de, mm, de ¿cómo es que se llama? De que los participantes supieran que están siendo grabados y toda la cosa, era como más real. Ahora, por ejemplo, ya como que todo ficticio, como todo actuado, ya no son como actuaciones realistas, sino que más sobreactuado. En Y así parte, ¿cierto? como dicen ahí en el texto ya ahora es Puro show. puras cosas de pareja, no sé, yo por ejemplo estuve viendo en MTV Acapulco Short, que Ya. igual era un reality, pero ese era súper fuerte, al final se trata como de puro sexo y todas esas cosas, droga incluso, alcohol, ya no muestran como cosas creativas o educativas, ya han salido como por otro lado. Muchas gracias por su opinión. ¿Quién más quería? Pues Mario había levantado su mano. ¿Quería decir algo? Eh, sí, profe, lo que era más o menos parecido a lo que decía la compañera, que hoy día está muy pauteado todo y creo que la gente que entra más por plata bueno, se arriesga a todo, al morbo, a todo. Y está todo pauteado. Muchas gracias por su opinión. Jessica, Profe, yo pensaba lo mismo también, que está todo pauteado, que entran y le dicen lo que tienen que hacer y mientras más problemas hayan, más sexo tengan y más peleas, yo creo que a ellos les conviene eso. Está todo pauteado, lo mismo pensaba. muchas gracias por su opinión también. ¿Quién más? Habían unas manitos levantadas, después las bajaron. No sé si quieren opinar. Ya.
¿Qué función cumple el siguiente párrafo en el texto? Para muchos son programas muy completos que combinan aspectos lúdicos, reales y ficticios con otros tipos de informativos y educativos. El género total lo llama. Para otros, un reality show no es más que un espectáculo inmoral, basado en el morbo y con lamentables consecuencias para quienes se presentan a participar. ¿Por qué razón pondrá este párrafo estas dos ideas? ¿Por qué será que no se casa con ninguna? Hay otra opinión en el chat, ¿cierto? Gasto de plata y mala enseñanza. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué será que plantea estas dos ideas? ¿Por qué el texto no dice es bueno o es malo? Dice, no, para algunos sí, para otros no. Porque hay diferentes opiniones respecto a los reality, pues. Les- Porque hay muchas personas que les gusta, a otras personas no les gusta, entonces a los que sí les gusta ven el lado bueno, y a los que no les gusta ven siempre, o vemos siempre lo malo de los reality. A mí no me gustan eso, nunca he mirado de eso, nada, para nada, así que estoy volando en el sentido de eso que están hablando. Bueno, yo hace muchos años que dejé de ver televisión como lo que está pasando ahora. Veo series, veo películas, pero como programas de tele yo no veo nunca. Ni las noticias las veo en la tele porque no me gustan. Pero la pregunta va más allá de si estoy de acuerdo o no con esta opinión, sino que ¿por qué el texto plantea estos dos puntos de vista y no solamente uno? ¿Por qué no se atreve y dice son buenos o son malos? No, dice hay personas que sí, personas que no. No me acuerdo el nombre del compañero que levantó la mano, que tiene el nombre raro. Quería tomar la palabra. Assassin's Craft. Profe, lo que pasa es que para mí es como toda la vida, porque usted no puede asegurar casi nada a menos que tenga algo afirmado. Todo es relativo en la vida, o sea, para todo lo bonito puede ser bonito para uno, otro no. Lo mismo pasa en este caso. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo con los realities, otros que no, porque al final todo es relativo en la vida. Para algunas personas la respuesta va a ser el reality es malo, porque literalmente es una pérdida de tiempo grande pasar su tiempo frente a la tele. Como para otros va a ser como súper, no sé, pues, le gusta pasarse su día ahí, entonces para ellos va a ser bueno un reality, para otros no. Por eso no podría dar una respuesta como, a ver si son buenos los reality o son malos. Miren, pasa lo siguiente. Pasa que sus opiniones hasta ahora son válidas. Sin embargo, están opinando sobre los realities y no están opinando sobre el texto. Ese era un poco el desafío que nos íbamos a encontrar con esta pregunta. Sus opiniones en torno a los realities, estoy totalmente de acuerdo. Pero no me están diciendo por qué el texto dice estos dos puntos de vista. Y se los voy a contar yo. Existe un tipo de texto un tipo de texto no literario que se llama argumentativo. ¿Lo han escuchado? Dicen ahí que sí. El texto argumentativo se caracteriza porque presenta un punto de vista, presenta una opinión sobre un tema y la defiende. La defiende con todos los argumentos que pueda, con datos, con estadísticas, con historia, con personas que han hablado del tema, defiende su punto de vista. Sin embargo, nosotros dijimos acá en la pregunta número 2, ¿cuál es el propósito del texto? Y el propósito del texto nos quedó claro enseguida que era contarnos sobre la historia de los realities y su origen. Su propósito no es defender una idea, una opinión, no es defender una opinión. Entonces, el objetivo del texto es presentar datos. ¿Qué es lo que está haciendo con este párrafo?
está diciendo, no voy a opinar, solo presento lo que dice la gente. Hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta. Nosotros, de manera personal, podemos decir, a mí me gustan, a mí no me gustan, y está todo bien. Como les decía recién, sus opiniones sobre los realities son válidas, pero todavía no estábamos opinando sobre el texto. Y el texto lo único que quería era decirnos, aquí partieron, así funcionan, y han pasado en estos años, de manera muy breve. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo? Ahora sí, profe. Ya, súper. Entonces, Ahora sí, profe, porque, por ejemplo, ahora yo entendí que, así como dice usted, el texto nos entregó la información de lo que hacían en relación a los reality, sin importar si a la gente le gusta o no le gustan los reality. exacto, porque su objetivo no es dar una opinión, su objetivo no es decirnos son buenos, son malos, eso no le importa. Lo que quiere hacer el autor de este texto es decirnos, aquí está la historia, y yo no tengo nada más que ver que contar la historia. ¿Se entiende? Sí, profe. Estoy seco. Ya, entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, porque en un ratito más empieza el reality. No, mentira. Va a mirar Gran Hermano, ¿eh? No es broma. Vamos a llegar hasta aquí porque ya cerramos la actividad que teníamos pensada para el día de hoy. La próxima semana ya nos vamos a meter en el repaso para que refresquemos algunos conceptos y algunas ideas, porque ya empezamos a acercarnos a la fecha de nuestra evaluación. Entonces, en resumen, trabajamos texto narrativo, texto poético y texto expositivo, y dejamos ahí un poquito a la vista lo que es el texto argumentativo. Eso es todo por hoy. Que tengan una linda semana, descansen, estudien y nos vemos la próxima semana en nuestra clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Lean sus guías de estudio, hagan sus Buenas ejercicios. noches, profe. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Bueno, Chao. buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, profe.